Hola a todos, ¿cómo están? Qué bendición es poder tener estos espacios una vez más. Venimos de un tiempo produciendo algún contenido para la bendición y la edificación de todos nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Y bueno, como lo dice el podcast, estamos aprendiendo a vivir cada vez más, ¿no? Como que Dios nos enseña y nos guía. Entonces, bueno, para el episodio de hoy tenemos a una pareja muy especial, amigos de la casa, de la iglesia, conocemos hace unos años. Entonces, con ustedes, André y Feli. Quiero que se presenten, que tengan la oportunidad como de expresar cómo están, por qué están acá, cómo se sienten, de venir y compartir y hablar como un poco de todo lo que Dios les ha enseñado este tiempo. Gracias, Mari, por la invitación. Mi nombre es Andrea Romero, nos conocemos con Mary hace bastante tiempo. En la iglesia llevamos aproximadamente 15 años. Ya de conocernos, este año cumplimos 6 años de casados. Bueno, ha sido toda una aventura, pero bien linda. Y soy administradora, pero trabajo en el área de marketing. Súper chévere. Bueno, hola a todos, yo me llamo Felipe. Por mi tono de voz pueden reconocer que soy costeño. Llevo en la iglesia un poquito menos que André, yo llevo 11 años. Y bueno, ya André lo dijo, casado llevamos 6 años, la verdad, una aventura, la mejor aventura de mi vida. Ok, bueno, primero que todo un placer tenerlos acá, sé que queda un poco lejos, pero bueno, me alegra mucho tenerlos acá, sé que Dios está muy feliz. Y cuando pensé en ustedes, pensé en este tema porque, como lo dice el título del video, bueno, es un poco contra la corriente, ¿no? ¿Cómo como cristianos vivimos contra la corriente que el mundo todo el tiempo nos grita? Y pensé, lo primero que pensé fue lo que mi mamá me ha enseñado desde que soy chiquita y es, sé como el salmón. Y yo, como así como el salmón. Y investigué en Google, me metí en todo el cuento y descubrí que los salmones van en contra de la corriente, o sea, ellos nadan como en contra de la corriente del agua, lo cual es muy difícil. Yo he ido a viajes con la corriente del agua y no más uno, que el peso corporal de uno y uno hace todo lo posible como por nadar en contra y el río se lo lleva. De hecho, a mí siempre me dijeron, no te hagas al lado del río porque te vas con la corriente. Entonces, siempre pensé en eso como, wow, qué admirable es que las personas se permanezcan firmes como en sus principios, como en su esencia, aunque el mundo les grite muy duro cosas que van en contra de eso. Entonces quería preguntarles cómo lo ven, cómo lo han vivido, como cristianos, ¿no? Bueno, no, yo creo que es un reto. Y cuando hablaba con María este tema me parece súper interesante porque es un reto todo estar siempre, digamos, como no en contra de la corriente y sí es claro que lo somos, pero más allá de eso, cada día yo pienso es en lo eterno, que cada día valga. Entonces habían cosas en mi universidad, porque yo conocí al Señor en la universidad, que pues sí, eran muy difíciles a veces decir que no, la presión, el bullying, muchas situaciones, pero yo sentía en mi corazón que realmente que cada día valiera para lo eterno. Yo le decía, Señor, permíteme de verdad agradar tu corazón, permíteme realmente agradarte a ti, porque más allá de lo que el mundo me pueda decir, que va a estar súper, que va a ser wow, realmente yo quiero conocerte a ti. Y cuando lo conozco a él y conozco realmente ese amor y esa presencia que me llena de paz y gozo, yo digo, quiero vivir en lo eterno, más allá de cualquier cosa. Okay. En mi caso, cuando supe del tema, me imaginé, no sé, la serie de Chosen, que aparece un pescadito que va en sentido contrario a los otros, lo que estás diciendo. Ajá, en la intro. Y yo pensaba mucho en que es un tema que no solamente, o sea, no solamente es el exterior, sino también tu interior. Y pienso que aplica mucho para la persona que está conociendo de Dios primeramente, pero también para el cristiano que lleva muchos años. Y fue algo que, sí, que yo pienso que va muy relacionado con la fe y sí, toca el corazón. Ok. Bueno, ya nunca se me ocurrió mencionar The Chosen, pero sí, amaba la intro porque como que era sencilla, pero decía mucho, como que empieza con un pescadito, ¿verdad? Sí. Y va en contra y luego como que todos se van convirtiendo.
Y me gusta mucho lo que decía André, porque ella decía, yo quiero vivir en lo eterno. Y creo que va un poco ligado hacia dónde está tu tesoro. Creo que Jesús lo dijo en la Biblia, él, donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Entonces, ¿creen que de pronto es una decisión diaria de voy a escoger a Cristo todos los días de mi vida? ¿O es cuestión de una vez en la vida y ya? ¿Cómo lo ven en su estilo de vida, en las pequeñas o grandes cosas que hacen cotidianamente? Es diario. Es una decisión diaria. El amor de pareja es diario. Y así es hacia el Señor. O sea, es diario. Cada día yo tengo que decir, te prefiero a ti versus a otras cosas. Okay. Te amo a ti, sobre todo, a pesar de. Porque el amor también es eso, ¿no? El amor es, oye, pasa esta circunstancia, y el amor es una relación. Entonces, como yo me relaciono con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, es diario. Okay. Yo también lo pienso que es diario. La palabra lo dice, o sea, nosotros somos cuerpo, ¿sí? Y está el espíritu. Y pienso que ir en contra de la corriente es ir a favor del espíritu. Okay. Y yo pienso que diariamente nosotros estamos yendo al Señor y diciéndole, Señor, necesito menguar en esto. Jesús, que lo vemos como nuestro amigo, o sea, todos los días debe estar ese pensamiento de Jesús, te necesito en todo lo que hago. Y es como lo que intentamos aplicar en nuestra vida, porque uno se da cuenta que hoy en día el mundo te vende mucho la superación personal, te vende estatus, pero yo pienso que el nivel más alto de un hombre es cuando se rinde su vida y se da cuenta que necesita de Dios para ser más grande, ¿sí? Uh-huh. Que uno mengue, que uno se humille. Eso lo pienso yo, que es diario. Okay. Sí, lo más importante es la rendición. Ok. Feli dice algo muy importante que quiero tocar, porque resulta que cuando uno habla de la vida cotidiana, uno habla de pequeñas decisiones que uno dice, es que tal vez son pequeñas, pero determinan lo que realmente está en mi corazón. Y entonces mi mamá, yo menciono mucho a mi mamá, pero es porque ella me enseñó muchas cosas. Tu mamá es top. Y mi mamá me decía, cuando uno hace algo, sea lo que sea, cuando uno toma una decisión, así sea pequeña, por ejemplo, si yo peleo con mi hermano y yo tengo la capacidad de contestarle feo o tomar aire, forrarme de paciencia y decir, bueno, vamos a ser pacificadores, como lo dice la Biblia, que aparentemente es una decisión pequeña, pero uno tiene la carne y el espíritu, ¿no? Que a veces uno dice, es lo que somos y no vamos a deshacernos de la carne el 100% hasta que estemos con Cristo, porque sigue acá y tenemos un alma, ¿no? Y tenemos las emociones que a veces salen y como que me dice mi papá, a veces sale ese Hulk de uno, como el antiguo hombre. Uh-huh. Y mi mamá me decía algo y era, siempre vas a decepcionar una parte de ti. Tú decides si decepcionas a la carne o al espíritu. Porque Feli ahorita decía, bueno, estamos en un mundo que es evidente que está caído. O sea, el pecado, la mentira, la obra que Satanás ha hecho en el mundo en el que estamos, es evidente en cada cosa, en las noticias, en lo que está pasando hoy en día. Y entonces uno dice, ¿qué papel estamos llamados a hacer como iglesia? O sea, ¿dónde la iglesia toma como una parte fundamental? Porque dijo Jesús, están llamados a hacer luz, están llamados a hacer sal. Entonces creo que a veces cuando hago ciertas cosas, uno lo siente, ¿no? Como, uy, ofendí al espíritu y satisfací la carne. O, uy, como que ofendí a la carne, pero Sí. Sí. No sé cómo se dice, lo perdí. Sí, pero sí, como que le di gusto al espíritu y dónde está ahí, entonces cómo me siento yo, pero pongo por prioridad como el espíritu, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces obviamente él a uno le sabe decir como, uy, ahí la embarraste un poco. Uh-huh. Es que es nuestro mejor amigo. Ahí sabes que pienso mucho es que ¿qué alimentas? ¿La carne o el espíritu? Uh-huh. Y esa es la clave de la vida, o sea, porque es muy fácil, la carne te llama todo el tiempo.
Si tú vas a empezar algo a comer sano, ¿qué prefieres? Pues una hamburguesa porque es lo rápido. Aparte que una ensalada que tú tienes que prepararla, cocinarla. Y yo pensaba eso mucho en mi vida diaria y yo le decía, bueno, Señor, ¿cómo puedo alimentar mi espíritu para que en esos momentos, tanto como pareja, como vida, como iglesia, pueda realmente responder y satisfacer o agradar tu corazón? Porque lo que tú dices, la carne llama. Y si yo estoy peleando, ¿qué es más fácil? Pues contestarle. Pero si realmente yo estoy como alimentando el espíritu, yo puedo decir, Señor, bueno, aunque él tiene la culpa, ¿no? A veces las mujeres decimos, el hombre siempre tiene la culpa. No, pero él o yo tenga la culpa, Señor, permíteme callar, porque dice tu palabra que la prudencia, ¿no? En Proverbios dice, mujer sabia quien la hallará, pero también dice, sé prudente. Entonces yo a veces soy como, bueno, me quedo callada, pero si realmente en la mañana tuve ese espacio con el Señor y decirle, mira, tengo esta debilidad, me siento así, me siento de tal forma, de esa misma porción que yo tengo con el Señor, es lo que yo le voy a dar a otros. Porque si en el Transmilenio te hacen algo, tú sacas tu haul, si tú en la mañana no preparas tu corazón, tu espíritu y Señor, tu mamá, tu hermana, tu trabajo, y yo creo que ahí es donde uno dice, Señor, permíteme tener y sembrar en lo espiritual, como dice Romanos 8. Pues yo pienso que, o sea, esa lucha entre la carne y el espíritu es constante. Sí. Diariamente está ocurriendo muchas veces. Pero la clave es, o sea, Jesús nos dijo, ustedes no van a estar solos, ¿sí? Les dejo al Espíritu Santo y yo creo que la clave es el Espíritu Santo porque la Biblia dice que Él nos ayuda a tener dominio propio. Y yo, o sea, aplicado a mi vida, yo pienso que el dominio propio es un proceso, ¿sí? Okay. No es algo que tú adquieres, uy, el espíritu me trajo el dominio propio y estoy fuerte, tengo el dominio propio. Yo pienso que el dominio propio es un proceso, ¿sí? Y perdón que lo asocie con una película. Hay una película que se llama Matrix, en el cual... Todo el mundo me habla Matrix, no me la he visto. Bueno, no Matrix, la conozco. Total, en Matrix, el protagonista le tiran balazos y él los esquiva, ¿sí? Y a veces le pega. Pero llega un punto en el que él sigue entrenando y llega un momento en el que para las balas con la mano, ¿sí? Y yo pienso, lo asocio un poquito en que puede que tú, en tu proceso personal, en muchas situaciones, una bala te alcanza a pegar, ¿sí? Okay. Una situación te alcanza a afectar, respondiste de una forma que no era, actuaste de una forma que no era. Pensar. Pero es un proceso hermoso en el cual llega un momento en el que las cosas que antes te pegaban, tú solo con tu mano y con la ayuda del Espíritu Santo, claro está, siempre las vas a detener. Entonces, eso pienso que es algo diario, constante. Ok. Sí. Wow, porque creo que cuando hablamos de no, somos hijos de Dios, es como entonces eres perfecto, la gente admite eso, ¿no? Como que lo asume y dice, entonces tú no la embarras. Y wow, creo que nuestra realidad constante es, me encanta que digas, nuestra dependencia del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo en el original, en la Biblia, está como el paracleto, que es el ayudador. El ayudador. Qué lindo. Y es, uy, Dios mío, entender que no puedo solo, que me llama, ¿no? A veces, y le soy muy sincera, recién inicié como mi vida personal con Dios y mi relación, yo me sentía culpable cuando me sentía como atraída por hacer lo malo, era como, pero... Condenada. Sí, era como, no, así no funciona, o sea, yo como hija de Dios no debería tener como estos gustos, ¿no? Y creo que es como una constante lucha, lo decía Feli, pero si entendemos que Cristo ya ganó por nosotros, en realidad en la cruz todo fue vencido, es entender tu nueva naturaleza. Y me encantaba algo que decía Feli, que lo aprendí hace poquito, y es que cuando uno nace de nuevo, que la Biblia y Jesús lo dijo muchas veces, tienen que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Uno a veces piensa que cuando hace la oración de fe nació de nuevo totalmente, y uno es 3 partes, ¿no? Como uno es un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Tu espíritu nace de nuevo instantáneamente cuando aceptas a Cristo. Tu cuerpo va a ser glorificado y va a nacer de nuevo cuando Cristo regrese por su iglesia, pero tu alma se está transformando. O sea, el hecho de que tu alma nazca de nuevo está en proceso, en proceso. Y Dios constantemente me dice,
tienes que acordarte que eres una obra en proceso, porque a veces, me encanta, y André, porque le hemos hablado juntas y somos muy parecidas en que ya queremos estar terminadas, o sea, queremos, no, tal vez por nuestro amor a Dios un poco como... No fallar. Sí, no fallar y que la corriente no nos llame, pero creo que el reto, como lo empezaste diciendo, es como iglesia, bueno, ¿cuál es nuestro papel, no? Jesús dijo, sean luz, sean sal. ¿Cómo lo ven ustedes como iglesia? ¿Cuál empezaría a ser nuestro papel con las personas, ¿no? En nuestras relaciones. Bueno, tocando un poquito lo que hablaba, me pareció súper interesante lo que decías de cuerpo, alma y espíritu, pero me quedaba con lo del alma. Y ayer estábamos estudiando un versículo que está en Salmo 63:8, y es una parte muy pequeña, pero dice, mi alma está apegada a ti. O sea, mi alma está apegada a Dios. Y yo pienso que eso es secreto, o sea, es el secreto para que nuestras emociones se aterricen a un lugar seguro, y es estando en los brazos de papá, ¿sí? Okay. Y respecto al otro, ¿me puedes repetir la pregunta así como... Tranquilos. como típico? Como de pronto... Como iglesia. Como iglesia impactamos el mundo a nuestro alrededor. Okay. Digamos que Jesús dijo, sean luz, o sea, como ustedes son mis voceros en el mundo, en realidad. Entonces, ¿cuál es nuestro papel, un poco nuestra misión? Yo pienso que es mostrando el amor, ¿sí? Esto yo lo veo de forma personal, así. Yo pienso que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y es como esa vocecita que nos está diciendo, esto no, esto sí, lo embarraste en esto, mejora en la próxima, vamos, tú puedes, ¿sí? Y pienso que eso es lo que debemos transmitirle a las personas, ¿sí? Que tenemos un Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo viene porque recibimos a Jesús en nuestro corazón. Okay. Pero yo pensaba, y Jesús normalmente en la Biblia como que no era el que paraba a una persona para que no hiciera un acto, ¿sí? Sino el que restituía cuando una persona la había embarrado, ¿sí? Él se acercó a una prostituta y él le decía, ves y no peques más, pero no evitó que fuera prostituta. Okay. Entonces yo pienso que como nosotros somos luz mostrando que Jesús restituye, ¿sí? Que Jesús restaura, ¿sí? Restaura. Y también que tenemos, perdón que lo nombro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno solo, pero cada uno tiene un papel. Y yo pienso que el Padre, o sea, pensar en el Padre, en Dios Padre, pienso en el amor. Y pienso que, o sea, Jesús restaura, restituye, pero el Padre es el que te atrae con amor, ¿sí? El Padre es el que siempre tiene los brazos abiertos sin importar tu situación, tu condición, para darte otra oportunidad. Entonces, lo asocio de esa manera. Wow. Sí, eso es súper lindo, porque al final la iglesia somos todos los que amamos a Cristo. Creemos que Dios entregó a su Hijo por nosotros, por su amor. Entonces yo creo que lo más importante es lo que hacemos. Ministramos a las personas es con el ejemplo. ¿Cómo somos? Porque podemos decirle a alguien, no, miras esto, no sé qué, y creo que al principio yo cometí muchos errores con mi hermana, con personas que de pronto yo tenía ese amor y yo sé, no, el Espíritu Santo está en mi corazón, quiero que lo conozcas, y a veces el Señor me decía, es con el ejemplo, es con tu amor, ministras más cuando tú haces algo, ministras más cuando la persona viene y la embarra, y puede venir a ti porque eres ese lugar seguro, no es el lugar para juzgar. Entonces, cuando uno puede ser, y nos enseña Jesús, porque Jesús a todos sus discípulos, cada uno tenía algo tan particular, ninguno era perfecto, ninguno, digamos, no era guau. No, el Señor los hizo en su proceso el mejor. Y eso me pareció tan lindo, porque Él veía ya la obra finalizada, terminada. Entonces yo digo, cuando nosotros estamos con nuestra familia o con los que nos conocen, y hay algunas carencias o algunas cosas que hay que hacer, amar, hay que ser ese lugar seguro, hay que tener palabras de afirmación, hay que ser como Jesús. Y yo creo que ahí es donde decía Pablo que obviamente que lo imitaran a él porque él estaba imitando a Jesús. Pero yo creo que Pablo hacía muchas cosas
diferenciales que los otros veían cuando él actuaba. Entonces yo creo que cada día, cada semillita en el Transmi, con tu familia, con tu pareja, con las personas que tú puedas estar, yo creo que esa semilla es lo bueno. Oye, si de pronto nunca leen la Biblia, pues tú eres las manos de Jesús, los ojos de Jesús, y ahí es donde tú puedes dejar, oye, mira, somos unas Biblias andantes, ¿no? Entonces Okay. eso es lo que me parece lindo, somos luz, porque hoy en día la oscuridad está creciendo un montón, pero asimismo tiene que crecer la luz, porque si tú vas a un lugar súper oscuro, así sea una luz pequeñita, ¿qué pasa? Va a encender. Se va a notar. Entonces, si nosotros tenemos realmente al Espíritu Santo y somos esas pequeñas llamas de fuego, tú llegas donde yo no puedo llegar, Feli en su trabajo también llega donde yo no puedo llegar. Entonces el Señor permite que cada uno pueda tener esa presencia del Espíritu Santo para impactar esas vidas, impactar. Ahí toca tener mucho cuidado, yo digo, es cómo lo estamos haciendo. O sea, el juzgar yo creo que sí no es la mejor forma. El señalar, he aprendido algo de chiquita y es que cuando tú señalas algo, estos 4 dedos o 3 te están señalando. Entonces, tengamos mucho cuidado, es como con amor, seamos ese lugar seguro para las personas que aún no conocen del Señor. Okay. Es como mi punto. Escuché una frase hace poquito que decía, hay muchos que no se toman el tiempo de leer la Biblia literal, o sea, de abrir el libro, y ¿por qué no? Seguramente no lo hacen, no quieren, no conocen. Entonces, claro, uno como cristiano es el testimonio vivo de la Biblia aplicada en su propia vida. Entonces creo que lo que tú decías del ejemplo, el testimonio, bueno, puede ser una de las maneras de o espanto a las personas o realmente las acerco y las enamoro de lo que es Jesús. Pero ahora entro a otra, un poco más en cuanto a, listo, está bien que seamos una iglesia de gracia y de amor y que lo refleje a los demás. Pero si yo soy cristiano y todavía me encuentro en lucha, ¿cuál es la mejor forma de ir en contra de la corriente del mundo permaneciendo en mis principios, ¿no? Porque no puede haber testimonio si no hay una vida que realmente viva la fe, que realmente no se conozca la palabra, que realmente diga, Jesús, te amo y quiero permanecer firme. Y quiero demostrarlo a otros. Entonces, claro, el testimonio es fundamental, pero no hay testimonio si no hay una vida realmente entregada al ejemplo de Cristo. Es que ahí yo creo que lo principal es la palabra de Dios. Ahí es Jesús, o sea, la sustancia de Jesús. O sea, si yo quiero conocer a Félix, yo tengo que salir con él, yo tengo que hablar con él. Si tú quieres conocer a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, es la palabra. Y yo le he dicho al Señor, y en todo este caminar con subidas, con bajadas, cuando empiezo a sentir muchas cosas, cuando no empiezo a ser como la persona que de pronto quiero ser para agradar a Jesús, voy a la palabra. Si mis pensamientos tienen diferentes cosas y me estoy uniendo más al mundo y de pronto no estoy siendo un testimonio, voy a la palabra. Si tengo ansiedad, si tengo situaciones y digo, oye, hoy estoy con más ansiedad, tengo que ir más a la palabra. Y la palabra es esa ancla segura y firme donde yo puedo decir, Señor, tú me enseñaste esto. Señor, tú permitiste que pasara por esto o por esta situación, pero tú me das esta palabra rema que me permite seguir adelante. Entonces, cuando tú tienes una palabra rema, cada día la busca realmente el Señor, es un diferencial en tu vida. ¿Por qué? Okay. Porque yo pienso que las raíces tienen que estar profundas. Porque tú nos puedes ver acá sonrientes, lindas, pero ¿cómo están las raíces? Es algo que yo siempre le digo a Feli, ¿cómo están nuestras raíces? Porque ahí es donde realmente, si el viento viene, sopla, ¿qué pasa? ¿Sí? Si viene una tormenta en nuestra relación, en nuestra vida, con nuestros amigos, en nuestra iglesia, nuestras raíces deben estar tan profundas que no se muevan, claro, como dice su palabra. Y también el tiempo devocional con el Señor. Creo que eso es lo clave. Y el tiempo devocional no es una regla, no es una estructura, es un deleite. Es decir, Señor, tengo mi tiempo contigo. La primera hora contigo, mi primer pensamiento es contigo. Pero eso es natural, eso tiene que nacer. Y a veces si no nace es una decisión. Señor, te necesito. O sea, te necesito porque si no va a salir la Andrea
Hulk La horrible, Hulk. ¿sí me entiendes? Y yo no voy a ser un buen testimonio. Pero si realmente yo tengo ese tiempo devocional, es como, Señor, mira, me pasa esto, Señor, Espíritu Santo, eres mi mejor amigo, me siento de esta forma, tú sabes mis pensamientos, ayúdame. Entonces creo que con la palabra, el tiempo devocional y saber que Él siempre está ahí para ayudarte a pesar de, para hacer un buen testimonio, creo que es como lo que en mí y sé que en nosotros es lo que nos ha permitido tener unas raíces profundas. Ujú. Ok. Yo también coincido en que es la palabra, ¿sí? La palabra es nuestro manual de vida y me gusta porque en la palabra, o sea, a veces tú cuando vas a la palabra, pues hay versículos que pueden ser quizás densos, ¿sí? Pero también hay palabras claves que tú la puedes coger y atesorarlas para tu vida y volverla a un principio. No sé, ayer estaba leyendo no fluctúen, ¿sí? Y Sí. pienso que, ok, es una palabra muy cortica, pero me está diciendo como que tengo que tener raíces firmes y no como una palmera está de un lado para el otro, o sea, sí. Y pienso que a lo de la palabra yo le sumaría también la fe, ¿sí? Le sumaría la fe, Total. Sí, básicamente es el ingrediente. entendiendo por fe, fe no es como que, yo lo entiendo así, no es como que tengo la esperanza de que Colombia va a ganar la Copa América, Ok. ¿sí? Para mí eso no es, Sí. bueno, De la abundancia del corazón Bueno, habla sí. la boca. oramos por eso, pero yo pienso que la Biblia lo dice, el autor de la fe es Jesús, ¿sí? Entonces, la fe es tener esa confianza de que Jesús está conmigo en lo que estoy haciendo. Y si no está Jesús, no es fe, ¿sí? Entonces, Sí. Claro. por ejemplo, nosotros, y eso va muy, muy acompañado con la paciencia. Y por algo la palabra dice, los que tienen fe y paciencia heredan las promesas. Porque yo pienso que el hecho de que yo sé que tengo a Jesús a mi lado, que eso es fe, ya tú lo que estás esperando, las esperas que tienes en tu vida ya se vuelven, nosotros lo decimos, la dulce espera, Ok. porque tenemos fe en lo que estamos esperando. Entonces, en muchas cosas que estamos esperando en nuestra vida, nosotros lo llamamos la dulce espera, porque tenemos la confianza de que Jesús está a nuestro lado. Ok, wow. Justamente tenía aquí una Biblia pintada acá en la guía, porque creo que para nosotros como iglesia y como creyentes, incluso personas que aman a Jesús, la Biblia es el manual. O sea, totalmente, si yo quiero conocer más a Jesús y parecerme más a Él, tengo que ver cómo actuó. Y frente a eso, me acordaba de la parábola de la casa sobre la roca y sobre la arena. Y es increíble porque uno normalmente piensa, o bueno, eso me pasaba a mí, que, no sé, el que ponía su casa sobre la roca era como el cristiano, y el que ponía su casa sobre la arena era el no creyente, o el que no conoce a Jesús, o el que, ¿sabes? Cuando, si uno realmente lee y lo estaba buscando, está en Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, se compara a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Pero cualquiera, y dice en el versículo 26 que cambia la comparación, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y entonces decimos, a veces muchas de las parábolas que Jesús contó no se referían ni siquiera a la comparación entre la iglesia y el mundo, sino la misma división entre la misma iglesia, como ambos eran dos hombres que escucharon la voz de Dios, dice Jesús. Ambos me escucharon, ¿sí? Ambos conocían mi palabra, o sea, sabían que ahí estaba. No tengo una Biblia, pero ahí está la Biblia. Y la palabra está para quien quiera saberla, quien quiera estudiarla, quien quiera oírla. Bueno, pero hay una gran diferencia entre quienes la hacen, quienes la practican, quienes la viven y quienes simplemente se vuelven oidores, ¿no? Y creo que también está en Santiago, que él dice, la fe sin obras es muerta, y va muy relacionado a la fe, ¿no? Es, tú expresas tu fe y reflejas tu fe por medio de lo que tú haces, porque tus actos hablan, tu testimonio habla. Entonces, claro, ahora, un cristiano que se esfuerza por poner en práctica la palabra es un cristiano que realmente vive lo que hablamos al principio de la rendición total. Dijo Jesús, quien quiera seguirme,
tome su cruz, Ujú. niéguese a sí mismo Ujú. y sígame, ¿no? Jesús está orando para que nuestra fe, y está intercediendo para que nuestra fe no falte. Y eso me parece increíble, porque la vida está llena de temporadas buenas, temporadas malas, no tan buenas, ¿sí? Y ahí es donde nuestra fe tiene que estar súper arraigada. Esa fe que nos sostiene, ¿no? Dios entregó su Hijo y en eso creemos que Jesús resucitó, y ahí es donde se parte la historia y decimos, él ora en Juan, que a ellos no les falte su fe, que ellos tampoco puedan realmente que les quede el Consolador, Juan 14. Y yo digo, o sea, Jesús pensó en todo, Ujú. que nosotros la íbamos a barrar, que nos íbamos a sentir solos, y Él permitió que el Espíritu Santo viviera en nosotros para realmente nosotros vivir buscándolo, vivir diciendo, Señor, te necesito, ¿no? Dice que en el secreto, cuando tú lo buscas, lo hallas, lo encuentras. Ahí está. Entonces yo digo, Jesús sabía primero que nuestra fe podía faltar o podía flaquear de algunos diagnósticos, circunstancias que te digan, pero ahí cuando Él dice que no falte tu fe, que no falte. Entonces ahí es donde nosotros podemos decirle, Señor, permítenos llenarnos de ti, de tu presencia, para cualquier momento, para cualquier temporada, poder vivir en fe. Y es esa fe que tú dices, aunque no veo las cosas, yo creo que tú estás actuando, tú estás obrando. Aunque yo no vea las cosas físicas, Sí. las creo naturalmente. Ujú. Y creo que eso ha sido un cambio, y eso más que palabras es en el espíritu, es decir, Señor, no lo veo. Permíteme tener, dice que la fe es como un don o un fruto del espíritu. Entonces uno tiene que orar muy específico, Señor, permíteme tener este fruto o permíteme tener este don, Señor, si esta situación me está llevando realmente al otro lado. Que ahí podemos como cristianos caer y es, bueno, me pasó esto, entonces me descarrego y me voy hacia el otro lado, porque pasa mucho. Y ahí es donde, Señor, permítenos que nuestra fe no falte para esta circunstancia. Ujú. Ok. Sí, retomando lo de la parábola de la roca, yo lo veo, la roca es Cristo, ¿sí? Es como que la misma palabra te está diciendo, todo lo que tú vayas a construir tiene que ser Cristo el pilar, ¿sí? La piedra del ángulo. Y es la clave, ¿sí? ¿Cómo puede aplicar eso? Por ejemplo, hasta en la misma iglesia. Si estamos haciendo algo y nos basamos, no sé, en mi ego, en mis talentos, Ujú. e incluso si colocamos algo, los ángeles arriba de Jesús, estamos sobre la arena, ¿sí? Ujú. Entonces pienso que, y a veces uno escucha historias y uno siempre busca, bueno, ¿dónde estaba Jesús en esto que está pasando, sí? Que somos humanos, nos equivocamos, ¿sí? Todos nos equivocamos, pero el colocar a Jesús como la roca, perdón que yo asocio mucho las cosas al fútbol, pero yo me No hay imagino, problema. yo me imagino a CR7 parado sobre la roca, que él se para en los tiros libres así con las dos piernecitas abiertas, y Jesús estar parado sobre la roca. Eso me parece que es la esencia de crecer con bases. Ok, de crecer con fundamentos, Ujú. con raíces. Sí. Sí, de hecho, siento que este tema es un poco controversial, digámoslo así, porque uno siempre tiene los dos extremos, ¿no? O sea, como que, bueno, o me vuelvo legalista, me amargo la vida, me cargo y no disfruto a Cristo por pensar que soy lo peor, soy una miseria, que me la embarro todo el tiempo, que a veces a uno lo abruman. De hecho, a mí me ha pasado que me abruman pensamientos de ya no hay esperanza para mí, o sea, soy hija de Dios y aprendo y aún así la embarro. Pero también está el otro extremo, que es como, incluso Pablo lo exhorta en la Biblia, él dice, entonces, porque Dios nos da gracia, vamos a abusar de esta gracia. Ujú. Entonces es como, cómo intentar no perder de vista esos dos extremos y decir, yo necesito un equilibrio. Porque incluso hasta Jesús compartía con las personas, Jesús se reía con sus discípulos. En The Chosen amo esa serie porque es muy evidente ver cómo Jesús en su vida cotidiana disfrutaba al Padre, disfrutaba su relación con las personas,
pero también tenía sus momentos de intimidad y tenía esos momentos del lugar secreto donde uno dice, ahí se cocinan muchas de las cosas que luego salen a relucir en mi carácter, en mi corazón, en mi estilo de vida. Es un equilibrio, ¿no? Porque yo pienso que lo peor de una persona, y digamos que puede ser que aleje a las personas, es el legalismo. Entonces es como, ay, no quiero, tú Jesús, no quiero, no sé qué, y si tú hablas con alguien, no, mira, no sé, es como que ya está un poquito a la defensiva, y es lo que yo he sentido. Y entonces es pedirle como poder ser muy natural, muy real. Jesús era real, o sea, Jesús no estaba solo sentado ahí. No, o sea, yo no sé, yo me lo imagino él hablando, tú que cocinas, tú que juegas, vamos a hacer esto, o sea, yo me lo imagino, mi amigo, vamos a hacer esto, pero con el respeto y la reverencia que se tiene. Sí. Pero es muy natural, o sea, un amor no fingido, es como, o sea, te amo, pero no, Jesús era real, era un amor real, era realmente de esos que se preocupaban por el otro. Entonces, cuando tú empiezas a preocuparte, obviamente por ser un buen testimonio, por hacer bien las cosas, porque tienes tu mirada en Jesús, no en las cosas ni en las personas, porque las personas te van a fallar, pues las situaciones no van a ser siempre perfectas. Entonces ahí es donde yo digo, tengo mi mirada en Jesús, quiero aprender de cómo era Jesús para yo poder tener ese equilibrio. Porque al principio yo yo debo confesarlo, era un poquito como al extremo y no vamos a hacer esto y no sé qué, ir súper radical y no sé qué. Y está bien, porque de pronto la esencia que puso en mí es ser radical, hacer obviamente como él quiere que yo sea, pero de pronto no era la forma que yo lo transmitía. Entonces es pedirle eso al Señor, esa sabiduría. Oye, si Él es como los lenguajes del amor, cada persona tiene un lenguaje diferente, ¿no? Entonces yo a Feli lo puedo con palabras de afirmación, tiempo de calidad, y si yo le hablo desde otro punto, sí, él va a decir, oye, no me amas, ¿sí? Entonces de pronto pongo muchos ejemplos de pareja porque yo lo asocio mucho como a la pareja y a la vida cotidiana. Creo que la fe en Dios, el equilibrio que yo debo tener es muy cotidiano y muy práctico. Entonces, si tú estás con alguien que no cree o que no sé, es diferente a ti, tienes que respetarlo. Y tienes que entender y conocer ese lenguaje hacia cómo puedo hacer llegar y cómo puedo mostrar el amor. Porque yo me imagino a Jesús, no era igual con Pedro que con Juan. Era súper diferente. O sea, Pedro temperamental, así creo que soy como Pedro. Sí, todos sí, hemos creído que pero somos como también Pedro. quiero ser como Juan, que se recostaba en el pecho de Jesús. Entonces digo, él sabía llegar. O sea, yo decía, wow, Señor, permítenos tener esa gracia y favor con los otros para que aunque podamos ser esas personas radicales y consagradas a ti, no irrespetemos al otro, ¿sí? Entonces creo que hay una línea muy delgada para ese equilibrio y ahí Jesús es el maestro. Por eso Él es el maestro de todo, es donde podemos decir, enséñanos si nos cuesta, porque a veces tú quieres decir algo, expresar algo y lo dices de otra forma. Entonces ya empieza a chocar, ya, o sea, como que, oye, no, yo quería expresar otra cosa. Entonces yo creo que el maestro es Jesús. Y eso me parece muy lindo, él sabía llegarle a las personas y obviamente pues la palabra te da la instrucción de cómo debe ser, ¿no? Ni un legalista, ni obviamente voy a decir, no, la gracia entonces me permite hacer todo, ¿no? Hay algo que es el libre albedrío y creo que es súper, oye, esto es bueno, y la conciencia, ¿no? Sin que tú creas, o sea, esto es bueno y esto no es bueno, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que te dice, oye, ten cuidado, mira sus pensamientos, ¿sí? O tú quieres, uy, ya estás súper enojado y bueno, voy a responderte y cuando, calma. Entonces yo creo que es eso. Yo pienso en la palabra misericordia. Total. Okay. ¿Sí? Misericordia entendiéndolo como que Dios me da algo diferente a lo que yo merezco. Y la palabra dice que esa misericordia se renueva cada día. Y David decía, mejor es para mí tu misericordia que la vida. Entonces tiene un valor enorme y yo pienso que es súper clave en la vida del cristiano porque todos necesitamos de misericordia y va ligado al amor, ¿sí? Claro. Entonces pienso que parte de
de la vida de cristiano, para no darme tanto golpe de pecho, es saber que soy un proceso, saber lo que yo decía antes, que el Espíritu me está ayudando en ese proceso, que Jesús me restituye mi corazón, ¿sí? Estando en intimidad con Él, y que esa misericordia es la que me va a permitir a mí estar cerca. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros vamos a transmitirle a otras personas y le colocamos algo legalista, le estoy dando un regalo que él no va a poder alcanzar. Claro. Y debemos mostrar lo que yo alcanzo, lo que yo aplico a otras personas. Por eso es que muchas veces quizás no somos tan efectivos en transmitir mensajes cristianos, porque muchas veces estamos dando un regalo que a la persona le está quedando muy alto y debemos aterrizarlo al amor y a la misericordia de Dios. Claro, ok. Ok. Antes de pasar casi a la última parte, había algo que entendía y era un poco, y para todos los que nos están viendo o escuchando, tenemos una nueva naturaleza cuando nacemos de nuevo y somos hijos. O sea, somos hijos porque Jesús murió por nosotros y es una verdad en la que caminamos, creemos, confiamos, pero tal vez hay realidades por encima que a veces, decía André, las circunstancias son difíciles, no siempre es lo que yo espero, no siempre es lo que quiero, y a veces esas realidades nos hacen sentir que ya no somos hijos, que hemos perdido la legitimidad de ser hijos, y resulta que Dios nos ve a través de Cristo. O sea, cuando te aferras a la cruz, Dios no ve a Felipe Fonseca, Dios no ve a Andrea, no ve a Mariana, ve a Cristo y ve su Hijo redimido en la cruz para la redención de pecados de nosotros. Entonces creo que es fundamental vernos también como con esa identidad que, bueno, será tema de otro podcast porque no nos da mucho el tiempo, pero es entender esa verdad que sobrepasa las circunstancias y un poco la realidad. Y hay un versículo que está en Salmos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y partíamos de la base de que el mundo está un poco oscuro, como confuso, así como, Dios mío, súper loco todo, ¿no? Y dice la Biblia, imagínate lo que fue escrito hace cientos de años que viene a nuestra vida y es supremamente aplicable. Lámpara es la palabra, aún en medio de un mundo que uno no alcanza a ver bien, no ve con claridad, no. Entonces, bueno, digamos que la última parte es un poco más práctica. Quería preguntarles. Ir en contra de la corriente, wow, es todo un reto. Vuelvo siempre a la palabra reto porque realmente lo es. Y más para personas que aman a Cristo y es como amar a Cristo me va a costar ser perseguido, ser burlado, morir a mí mismo, ¿no? Que es el trabajo de todos los días. Pero ¿cómo poder pasar esto a la práctica, ¿no? Yo pensaba, antes de que ustedes me den sus tips, yo vuelvo como a los 9 frutos del Espíritu Santo, porque son cosas que uno dice, bueno, si tengo la nueva naturaleza de Cristo y el Espíritu Santo está en mí, yo debería sacar un poco estos frutos. Obviamente a uno le cuestan más que otros, pero por ejemplo la paciencia para mí es como, no, yo quiero todo ya. Pero entonces... Las mujeres. Sí, en general, pero sí, o sea, yo cojo cada fruto y digo, bueno, gozo, ¿qué cosas prácticas puedo trabajar en mi gozo? No sé, me levanto cada día y digo, agradece las pequeñas cosas que tienes, ¿no? Templanza, paciencia, benignidad. Empieza a pensar en las demás personas. Y bueno, mi consejo estrella es pensar siempre cómo actuaría Jesús en esta situación. Claro, pero para hacerte esa pregunta tienes que conocer a Jesús, tienes que leer la palabra para preguntarte y decir, bueno, ¿cómo haría Jesús aquí? Tengo que saber cómo es Jesús y cómo es su corazón. Entonces, esa es un poco la manera en cómo yo lo intento hacer día a día. Tal vez hay muchas más herramientas, pero creo que para pasar un poco a la práctica, porque hay personas como nosotros, como yo, que todos los días nos levantamos, luchamos y decimos, hagamos la fe viva en nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes en su proceso, en su relación con Dios?
Bueno, es que yo creo que ese es el mayor desafío, poner en práctica la fe, ¿no? Dice que, por ejemplo, la sabiduría no es qué tanto sabes, sino lo que sabes, cómo lo pones en práctica. Y ahí yo digo, uy, Señor, permítenos, por ejemplo, en el fruto del Espíritu Santo, ¿no? En cada una de las características uno dice amor, gozo, paz, paciencia. Yo siempre al inicio del año, por ejemplo, como en enero, hago una listica. Entonces cada uno de las características, ¿no? Entonces el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad. ¿Cómo me siento para iniciar el año? ¿Cómo estoy realmente amando al otro? Y empiezo como a colocar un numerito en cada uno de esas. Porque a veces me cuesta amar, porque a veces no tengo paciencia, porque a veces no tengo ese gozo, ¿sí? Entonces empiezo como desde ese enero, ese Señor, permíteme trabajar en esta área de mi vida, en la fe, en la templanza. Entonces empiezo como a identificar diferentes cosas, como decir, Señor, quiero trabajar en esta área de mi vida con mi esposo, con mi hermana, con mi ser como hija, en mi trabajo. Entonces, como lo vivo cada día, siendo muy realista en qué debo trabajar yo, en cómo puedo acercarme más a Jesús para ser como Él, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, Espíritu Santo, ayúdame, porque no es en mis fuerzas, sino es en las tuyas. Dice que nosotros, y somos muy débiles en muchas áreas, y creo que en todas, y ahí solo es donde viene el Espíritu Santo a ayudarme a gestionar y a trabajar cada día, ¿no? Entonces tú te levantas y tu primer reto es, tengo que madrugar. Tengo que decirle al que no el reloj, me tengo que levantar, ¿no? Entonces esa es la disciplina. Lo primero es, oye, si quiero salir antes de mi casa de hacer el devocional, orar o buscarte, pues ¿qué no tengo que hacer? Orar. Pero no siempre vas a tener ganas de orar. O sea, a veces la vida no es tengo ganas. Claro. Lo siento o no lo siento. No, yo hoy decido buscarte, porque en parte decido buscarte, te necesito. Entonces algo muy práctico es, no hagas lo que sientas. Lo que necesitas, lo que sabes que realmente eso, yo busco al Señor, realmente quiero hacer esto en mi vida, quiero de verdad tener este fruto, pero para hablar del fruto yo tengo que hablar de la raíz. Señor, yo necesito buscarte. A veces hoy no lo siento, me sentí ayer triste, me siento condenada, me siento de esta forma, quiero buscarte porque te necesito. Creo que el primer consejo que yo diría es búscalo en la intimidad, o sea, búscalo completamente, decir, antes de que salgas de tu casa, dale ese primer pensamiento, ese primer momento. Las primicias. Las primicias al Señor. Y en el día a día es, ok, leíste la palabra, ¿cómo la vas a aplicar, no? Decía Joyce Meyer, me encanta Joyce Meyer, yo nunca peleaba cuando no salía de mi casa. Claro, no te veías con nadie. Y siempre me pareció, yo decía, oye, sí, cuando tú no sales, ¿con quién vas a pelear, no? Pero cuando tú sales y te enfrentas, es una oportunidad para decir, Señor, permíteme ser como tú, responder como tú, pensar como tú, ¿sí? Y ahí también hablamos del buen depósito. Algo práctico es cómo está tu buen depósito, cómo está tu palabra, cómo está realmente acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque ese buen depósito va a salir en el momento. El Espíritu Santo te va a recordar una palabra. ¿Cómo vas a hacer con otra persona? Entonces, tener tiempos de intimidad, no es hacer las cosas porque siento, sino porque necesito y porque deseo realmente tener una relación viva con Dios, ser como Jesús, o sea, imitarlo. Es lo más, complejo, porque pues Jesús era Dios, 100% hombre, 100% Dios, ¿no? Yo a veces digo, wow, pero también fuiste hombre. Entonces yo digo, Señor, ¿tú cómo hacías en esto? Si está Transmilenio repleto, y te pisan y tú, ay, Señor, tú cómo hubieras actuado, ¿no? Pero eso en la vida cotidiana hay que pensar rápido, o sea, ¿por qué? Yo siempre pongo un ejemplo que me gusta y es en que en la vida tú puedes inflar una bomba, la inflas y, digamos, peleaste con tu esposo en miles de palabras malas, se rompe esa bomba y quieres volverla a unir, ¿qué pasa? Las partes no van a volver a estar iguales. Entonces hay que tener mucho cuidado y acudir a la gracia del Señor para poder ser muy prácticos y dar un buen ejemplo. También dice Pablo que no seamos piedra de tropiezo al otro. Y eso a mí me impacta el corazón y el Señor, permíteme que a pesar de que yo haga las cosas y si hay alguien viendo, yo pueda dar un buen ejemplo tuyo. ¿No? No es porque en el carro pones el pescadito, entonces dices, no puedo parquear, no puedo hacer, no puedo adelantar, no. Es que la conciencia que el Espíritu Santo pone en tu corazón puede hacer, oye, hoy quiero ser de esta forma. Sí. Y hay algo que también es la decisión diaria que lo dijimos al inicio,
decido hoy realmente seguirte a ti, aprender de ti y ponerlo en práctica. A pesar de la burla, de lo que me cueste. De todo. Algo que hacía algo y me parece chévere y es que en la noche reflexionaba y le decía, Señor, me pasó esto, realmente la embarré. O sea, no contesté como tú hubieras contestado. No hice esto de esta forma, le pedía perdón y antes me condenaba mucho. Hoy sé que el arrepentimiento es, ok, cambias de pensamiento, cambias esta acción y mañana vas a poder ser mejor. Entonces creo que ese tip también es muy importante porque decir, Señor, hoy cómo estuvo mi día y hacer un diagnóstico. Y de ahí ya el otro día pues puedo ser y puedo intentar, no en mis fuerzas como decía, sino que el Espíritu Santo te va a guiar y te va a ayudar. Como algo más práctico y más como aterrizado y saber que si estás trabajando en algo, yo pienso que uno debe hablarlo con alguien maduro, decirle, oye, mira, o a los líderes, oye, mira, no sé qué, o a las personas que tú consideres, dice que la multitud de consejeros vas a poder tener una respuesta, ¿no? Entonces, cuando uno dice, mira, estoy fallando en esto, no hay que esconder las cosas diariamente. ¿Por qué? Porque el diablo y el enemigo pues usa eso. Ok. Esta pregunta yo creo que, o sea, me toca el corazón. Porque tú decías, el mejor consejo que yo podría dar es que tengamos claro lo que tú dijiste ahorita, que es la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. Porque Dios nos da ese título de hijos, pero a veces nosotros no lo interiorizamos. Y yo no pensaba hablar de esto hoy, pero siento en mi corazón que debo hacerlo. Y es que cuando yo hablaba de la dulce espera, que nosotros estamos viviendo una dulce espera, es porque estamos a una llamada de ser papás. Ok. ¿Sí? Y porque, bueno, estamos en el proceso para ser padres por adopción. Y yo lo relacionaba mucho de... A nosotros nuestro hijo o nuestra hija solo nos lo van a dar con la fecha de cumpleaños, ¿sí? Pero todo lo de nosotros, todo nuestro corazón, todo nuestro amor le pertenece a Él, ¿sí? Desde antes de que llegue a nuestra vida. Y eso es ser hecho hijos, ¿sí? Dios nos hace a nosotros hijos y no valoramos y no somos conscientes de todo lo que Él nos da, empezando por su amor. Entonces, que lo decíamos, ¿qué le aconsejarías tú a alguien? Es vivir como un hijo de Dios, que se equivoca, que se cae, que Dios viene, lo levanta, lo abraza, le da su amor. Eso le llena el corazón a uno, ¿sí? Saber que mi padre esperó por mí, que mi padre... antes de que yo lo amara, Él ya me amaba a mí, que me cambió mis vestidos, que tal vez yo venía sucio. Sí, me gustaría que cada uno pensara, ¿con qué yo llegué cuando vine a Dios? ¿Qué tenía yo? Y muchas veces, o sea, no tenía nada. Sí, tenía un corazón. Pero de ahí en adelante, Dios nos da todo. Y lo asocio a eso, que vivamos con la identidad de ser hijos de Dios, que no somos máquinas perfectas, pero Dios nos ama inmensamente como somos, cada uno, y sabe que tenemos un proceso, nos ayuda a diario y que quiere lo mejor para nosotros, para nuestra vida. Ok. Bueno, pues qué bonito. Gracias por compartirlo, no lo sabía, pero muchas gracias. Ya se nos está yendo un poco el tiempo, pero amé poder tener esta conversación con ustedes. Entonces, pues muchas gracias. Para finalizar, bueno, el evangelio y la fe es como una camisa, ¿no? Que yo me puse un día porque decidí creer en Cristo, pero se trata de todos los días limpiarla y decir, vamos a seguir creyendo en Cristo aún con las dificultades encima. Entonces, bueno, que seamos cada vez más valientes de ir en contra de la corriente, de ser luz,
pero entendiendo que somos una obra en proceso, creo que es la gran conclusión. Entonces, muchas gracias por este Con tiempo. gusto. Gracias a ti, María. Gracias, Sí, fue María. muy bonito, Fue muy muy bonito. lindo, sí. Entonces, de verdad, muchas gracias. Los invitamos a que sigan ahí conectados. Tenemos muchas cosas. Dios ha preparado cosas grandes y lindas para todos nosotros y para ustedes también. Los queremos mucho y les mandamos un gran abrazo. Chao.